Estas imágenes son el reflejo de la tensión en Perú. Este es el Perú, un país en donde la injusticia y el miedo siguen golpeando al pueblo. Como acabamos de ver en el video, Perú vive un momento de profunda crisis social. Hay un descontento muy claro y es la inseguridad, la extorsión, el tema de la corrupción y de la desigualdad. Ahora, muchos ciudadanos sentimos que el Estado y sus instituciones, como lo es la policía o el Congreso, no nos protegen, sino que a veces incluso nos reprime, y esto se ve reflejado en las marchas y protestas que han habido. Ahora sí reciban un cordial saludo, mi nombre es Alexander y junto con mis compañeros del Grupo 5 les damos la bienvenida a este análisis crítico sobre la injusticia social y la liberación a través de la obra del gran pensador César Vallejo. Nuestra reflexión se guía por la siguiente frase: Injustice is the imposed silence, liberation is the voice that rises without fear. La injusticia es el silencio impuesto y la liberación es la voz que se alza sin miedo. Nos centraremos en el cuento Liberación, donde Vallejo hace una denuncia poderosa acerca de la desigualdad social y económica que van a venir oprimiendo a la dignidad humana. Además, vinculamos esta obra con las ODS 10 y 16 porque creemos que las ideas de Vallejo tienen una relevancia directa para los retos que el Perú está enfrentando hoy. Hablaremos sobre la biografía de Vallejo, cómo su experiencia de injusticia formó su pensamiento, analizaremos situaciones de desigualdad en su obra y los contrastaremos con casos actuales de injusticia en el Perú, para luego ir cerrando con las reflexiones sobre las ODS y nuestra propia conclusión. Gracias. Hoy vamos a hablar sobre uno de los poetas más grandes de la literatura peruana y universal. Estamos hablando de César Vallejo. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, Perú, en 1892. Antes de ser un poeta famoso, él trabajó como profesor en Trujillo y estudió en la universidad. Pero su vida llena de problemas lo metieron a la cárcel injustamente en 1920 por algo que él no hizo, y eso cambió su forma de escribir. Sus primeros libros, como por ejemplo el poema Como los heraldos negros, ya mostraban su tristeza. Pero en Trilce en 1922 fue su obra más innovadora y rompió con la poesía de la época. Vallejo se fue a Europa en el año 1923 y vivió muchas dificultades. Se interesó por la política y le hizo comunista, lo que se notó en sus obras en Los Tuxlantenos. Murió en París en el año 1938, pero su poesía fueron muy importantes, como Poemas Humanos, España, aparte de mí, este cáliz, lo convirtieron en uno de los mejores poetas del siglo XX. Su esposa Georgette se encargó de publicar sus obras después de su muerte. La poesía de César Vallejo sigue conmoviendo a personas en todo el mundo. Su legado es un ejemplo de cómo la palabra puede expresar el dolor y la esperanza. Gracias. En la escena de desigualdad se puede notar la desigualdad existente entre los prisioneros y los guardianes. El prisionero es un ser débil, está encerrado y es tratado con desprecio por las personas que lo someten. En cambio, los guardianes se encuentran al mando y ven al prisionero como un ser inferior a ellos. Esto demuestra un grado elevado de desigualdad entre los que sufren por un lado y los que ostentan el poder por otra parte. En la escena abuso de poder, los guardianes ejercen su autoridad sin piedad y con dureza extrema, ignoran al prisionero y no respetan su dignidad. Sus determinaciones son absolutas, no escuchan la defensa del prisionero. Este tipo de actitud pone en evidencia un abuso de poder en el lugar en el que se encuentra el prisionero. Por último, en la escena de justicia, el prisionero pide libertad y comportamiento más humano, y no recibe la respuesta justa por parte de sus opresores. No encuentra más que el silencio y el castigo. La situación del prisionero explica perfectamente la enorme desigualdad que se da, ya que no se establece ningún valor de su vida y no se brinda la oportunidad de defenderse o de ser tratado con compasión. Voy a platicar un poco sobre la problemática que analizamos, que refleja una opresión muy similar a la del cuento Liberación. En nuestro caso, muestra cómo la desigualdad estructural en la salud, educación y especialmente en el acceso a la justicia sigue perpetuando pobreza, abandono y falta de oportunidades. Los informes sobre la investigación de casos en Ayacucho y Puno evidencian que el sistema judicial avanza a paso lento, archivando procesos, negando la verdad y reparación a las familias. Igual que en el cuento, el poder impone un silencio que lastima y excluye.
Esta situación se relaciona directamente con dos objetivos de desarrollo sostenible, con el ODS 16, porque instituciones débiles y procesos lentos destruyen la confianza y niegan la justicia del pueblo. En la ODS 10, porque la desigualdad se profundiza cuando ciertos grupos no reciben el mismo trato ni las mismas oportunidades que el gobierno ofrece. Gracias. Yo vengo del dolor que hizo grande a Vallejo. Lo vi romper cadenas con solo un verso temblando en la mano. Vallejo se libera y al liberarse nos levanta. Su palabra nacida del sufrimiento abre caminos, despierta pueblos. Hoy su voz se alza firme, humana, profunda. Hoy el poeta camina libre y con él camina también nuestra esperanza. El drama comienza en 1920 en el pueblo natal de Vallejo, Santiago de Chuco. En medio de un agitado conflicto político local, se produce un incendio y un saqueo. ¿Y quién resulta ser el chivo expiatorio? El joven poeta César Vallejo. Él fue acusado injustamente de ser el incitador. La verdad es que fue víctima directa de abuso de poder y de las rencillas políticas. Fue empapelado, inculpado sin pruebas concretas. Una clara injusticia que lo llevó a la cárcel el 6 de noviembre de 1920. No es solo un número ni un periodo de profunda agonía. Desde noviembre de 1920 hasta febrero de 1921, Vallejo fue encarcelado y catalogado, y él mismo recuerda esta historia como una historia insoportable y una irónica injusticia en su contra. Para concluir, Liberación nos deja un mensaje muy claro. La injusticia no solamente encierra a una persona, también afecta su dignidad y su esencia humana. En el cuento vemos cómo el prisionero no solamente lucha contra los barrotes, sino también contra el abuso y la indiferencia de los que tienen poder. Y aunque Vallejo haya escrito este cuento hace muchos años, sigue reflejando situaciones que todavía se viven en nuestra sociedad. Por eso es importante relacionarlo con la ODS 16. La ONU señala que no puede haber paz ni desarrollo sin instituciones justas, y precisamente el cuento muestra como lo que ocurre cuando la humanidad se pierde. Me quedo con esta idea final. La liberación empieza cuando dejamos de normalizar el maltrato y elegimos no callar frente a la injusticia. Como plantea Vallejo, siempre existe una pequeña fuerza interior que resiste, y esa resistencia es la que realmente puede transformar realidades. Gracias por acompañarnos en esta reflexión.